Capítulo 4. La música de la fiesta seguía sonando. Pero hace unos minutos algo había despertado los sentimientos profundos de muchas personas en este lugar, provocando que sus cuerpos que se movían en varias posiciones se detuvieran de repente, y en un suspiro muchos pares de ojos brillaron intensamente en la oscuridad, no diferentes a los de un cazador que parecía ver a sus presas tentándolos no muy lejos, antes de que el ambiente animado regresara nuevamente a la fiesta sin que nadie se diera cuenta. Nakan, el dueño de la fiesta, ya no estaba allí. El pasillo frente a la habitación de invitados, que debería haber estado tranquilo porque todos los invitados todavía estaban reunidos en la fiesta, fue reemplazado por el sonido de un silbido. Nakan movió los pies lentamente con orgullo, ya que pensó que lo que estaba apuntando no estaba más allá de su capacidad, por lo que no pensó en apresurarse. Por supuesto, este suave sonido no habría llegado a los oídos de las personas en la habitación de invitados, si no fuera porque la cosa dentro no era una persona, sino también algo con habilidades más allá de los humanos comunes que eran difíciles de encontrar. Lo que los humanos llamamos las diferencias entre estos diversos tipos de criaturas. Humanos. La mirada de Mark pasó del rostro sorprendido de Tong a la puerta todavía cerrada. Los ojos del joven se iluminaron por un momento antes de volver a la normalidad cuando se dio la vuelta para encontrarse con la persona que parecía no estar muy segura de qué hacer. Mark le confundió aún más y dudó en mover su cuerpo para rodear la frágil espalda de Tong y quitarle la corbata del cuello. Antes de que Tong pudiera preguntar algo, la corbata se colocó rápidamente sobre sus delgados párpados. «¿Qué estás haciendo?», gritó Tong en estado de shock. Aunque intentó levantar ambas manos para quitar la barrera, estaban atrapadas por manos gruesas. «Suéltame ahora o realmente llamaré a la policía». Mark quería reírse de las amenazas que escuchó, pero la situación en este momento no era algo con lo que pudiera perder más tiempo. El joven se escondió detrás del dueño del cuerpo esbelto, tirando de él, mientras una voz profunda le susurraba al oído. Tong sabía que bajo esa orden había claramente una sensación de tensión. «No hagas ningún sonido». «¿Qué estás haciendo exactamente?». Aunque no gritó, Tong no pudo evitar preguntar cuando su cuerpo se sintió inseguro. Pero esta fue otra ocasión en la que Tong no obtuvo una respuesta y sus dudas siguieron trabajando cada vez más duro. Cuando sus oídos sintieron el sonido del vidrio rompiéndose, su piel sintió el viento frío que soplaba a través de él, haciendo que sus cejas bien delineadas se fruncieran. El viento en su estómago retumbaba como si quisiera regurgitar algo viejo. Se sentía como si estuviera en un sueño en el que caía desde una altura tan rápido que su cuerpo se despertó de golpe. El miedo se apoderó de él y tuvo que hacer las mismas viejas preguntas. Pero fue inútil cuando sus palabras parecían ser absorbidas por el aire. O tal vez fue porque el propio Mark no pensó en resolver sus dudas desde el principio. «Te dije que te quedaras quieto», lo regañó la voz profunda de manera molesta. «¿A dónde me llevas y por qué tienes que cubrirme los ojos así?». «Ya lo verás». Aunque Mark respondió así, Tong no dejaba de hacer preguntas. Sin embargo, el joven no pensó en detenerlo más, ya que su mente estaba preocupada por la persona que debería haber entrado en su habitación para entonces. Solo esperaba que no quedaran rastros que pudieran conducir a la causa de lo que había sucedido en esa habitación. Mark volvió a centrar toda su atención en la persona que tenía entre sus brazos. Las cejas fruncidas de Tong, casi atadas en un nudo, ayudaron a aliviar un poco su tensión. No era difícil adivinar que en unos momentos más sería reprendido con severidad por sus acciones inexplicables. Los dedos gruesos de Mark tiraron del nudo de la corbata para liberarse de la restricción. Los párpados fuertemente cerrados de Tong se abrieron lentamente con cautela hasta que vio la figura alta sentada detrás del volante dentro del coche. Sus ojos se agrandaron con asombro. Tong se movió alrededor en una confusión, seguro de que había estado en la habitación de Mark hace solo un momento. ¿Cómo es que ahora estaba en un auto? En un estacionamiento, además. ¿Cómo llegué aquí? A Tong le tomó un tiempo reunir sus pensamientos y encontrar su voz. «Ponte el cinturón». Mark no respondió, sino que dio una orden tajante. Esto hizo que Tong se girara hacia la puerta del auto, con la esperanza de salir de allí.
pero Mark rápidamente agarró su mano antes de que pudiera abrir la puerta. ¿Qué estás haciendo? Estoy sangrando. Necesito ir al hospital. Ponte el cinturón. Mark repitió la misma frase como si la enfatizara. Tú no lo entiendes. Tengo una condición en la que no puedo dejar de sangrar. Una pequeña herida que crees que no es grave en realidad puede matarme. Tong, ¿estás bien? No tienes nada, dijo el joven con una expresión de exasperación, hablando como a un niño con una naturaleza nerviosa, requiriendo mucha paciencia. Sí tengo esta condición. La he tenido desde que nací, argumentó. Tong luego se detuvo cuando se dio cuenta de que Mark había llamado su nombre por segunda vez. ¿Cómo sabes mi nombre? Mark suspiró. Parecía que si no decía algo, el curioso Tong seguiría haciendo preguntas sin parar y no llegarían a ninguna parte. Todo lo que puedo decirte ahora es que lo que tienes es más peligroso que esa condición de sangrado. ¿Qué quieres decir? El motor que comenzó a funcionar junto con el aire acondicionado ayudaron a Mark a calmarse un poco. Pero cuando vio la mirada fija de Tong, como si estuviera interrogando a un criminal, el joven exhaló profundamente antes de acercar la mano herida del curioso niño. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿No quieres vivir? Entonces quédate quieto y deja de quejarte. Pero, ¡hey! El sonido de objeción de Tong apenas salió de su boca antes de ser reemplazado por un grito de sorpresa cuando de repente Mark se inclinó y tocó su herida con sus labios. Tong estaba seguro de que durante el trabajo no había bebido alcohol. Solo el olor del alcohol que se servía a los clientes. No podía estar nublando su juicio. Sin embargo, lo que vio ahora lo dejó confundido hasta el punto de comenzarle a doler las sienes. Una suave luz azul resplandeció en el punto de conexión entre los labios de Mark y el dedo de Tong, pero cuando parpadeó, la luz desapareció. ¿Qué hiciste? La confusión hizo que Tong hablara incoherentemente. Ni siquiera sabía cuándo Mark soltó su mano, dejándola reposar sobre su regazo. Luego, al recuperar la compostura y mirar su herida, sus ojos se agrandaron al ver que la herida había desaparecido, como si nunca hubiera existido. La herida se ha ido. Tong miró alternadamente entre sus dedos y al hombre alto que había centrado su atención en el frente del auto mientras avanzaban lentamente. Sus labios delgados se abrieron y cerraron varias veces como si no supiera. ¿Qué decir? ¿Cómo diablos hiciste eso? Cinturón de seguridad. Mark repitió la misma palabra, pero Tong seguía viendo sus propias manos como si no lo hubiera escuchado, haciendo que el joven tuviera que frenar bruscamente para llamar su atención. ¿Tengo que ponerte el cinturón yo también? Ya está puesto, dijo Tong rápidamente, viendo al hombre alto desabrocharse su propio cinturón de seguridad y hacer ademán de acercarse a él para colocárselo. A pesar de su mente aún desconcertada por lo sucedido, rápidamente se aseguró de seguir las instrucciones con agilidad. El vehículo todoterreno disminuyó la velocidad hasta detenerse frente a un mercado que seguía abierto, incluso ya entrada la noche. La visión de los pollos en sus jaulas agitándose y batiendo sus alas hizo que el joven se encogiera. No hacía falta adivinar para saber que esos animales estaban luchando por salvarse de la muerte. Las luces tenues bajo el techo alto que cubría el mercado daban un aire espeluznante, como si fuera un matadero, si no fuera por los puestos de verduras y frutas distribuidos en las cercanías que confirmaban su naturaleza de mercado. El sonido del motor apagándose hizo que Tong apartara la mirada del exterior y volviera a mirar al interior del vehículo, pero no hubo ninguna explicación del hombre alto, aparte de salir del automóvil cómodamente. Justo antes de que la puerta se cerrara, Mark se inclinó hacia él por última vez. ¿No vas a bajar? El joven observó el rostro del hombre y luego el entorno, antes de decidir descender del vehículo con cautela. Tong esperó a que Mark llegara a donde. Él estaba antes de hacerle una pregunta. ¿A dónde me llevas? El hombre, que solía ser parco en palabras, señaló el interior del mercado en lugar de responder. Tong miró en la dirección señalada antes de tragar saliva nerviosamente. «No quiero entrar allí», dijo Tong finalmente, mirando al mercado con un aire de miedo contenido en sus palabras. «¿No quieres saber la verdad?» Las cejas gruesas se levantaron mientras preguntaba, pero su cara permanecía igual de serena.
Si quieres saber, solo sígueme en silencio. Sin embargo, apenas había dado unos cuantos pasos hacia adelante, cuando la persona que debía seguirlo decidió correr en la otra dirección. Mark se dio la vuelta y observó la figura delgada de Tom corriendo rápida y hábilmente, pero pensó que esa no era una forma prudente de escapar. Una sonrisa se formó en el rostro de Mark, como si la situación no fuera peor de lo que podía manejar, aunque sentía un ligero enfado. «Terco», murmuró una voz grave despreocupadamente antes de cambiar de dirección desde la entrada del mercado hacia un callejón oscuro y desierto donde alguien había huido. Mientras tanto, Tom, que había huido sin pensar, como Mark había advertido, chocó con un niño. Ambos cayeron, ya que Tom había estado corriendo sin prestar atención a su entorno. Al darse cuenta de que había chocado con algo, sus ojos escanearon a la otra persona y al ver que era un niño de no más de 10 años, se levantó rápidamente para ayudar al pequeño y examinó su cuerpo sucio. «Lo siento, ¿estás herido?», preguntó con dulzura, usando el tono que solía usar con los niños del orfanato. Pero cuando escuchó al niño sollozar en lugar de responder, el rostro de Tom cayó. «Déjame ver si tienes alguna herida. ¿Puedes levantarte?». El niño siguió sollozando, pero esta vez sacudió la cabeza en respuesta. Tom no estaba satisfecho con esta reacción, temiendo que el niño pudiera estar gravemente herido por el impacto. Después de ayudar al niño a ponerse de pie, lo examinó rápidamente y, al ver que no había heridas graves, ni siquiera rasguños, suspiró aliviado. «¿Con quién estás y dónde está tu casa?». A pesar de estar en medio de una fuga, Tom pareció olvidar su intención original al ver al niño en apuros por su propia imprudencia. Miró el rostro sucio del niño con preocupación. «No es seguro estar afuera tan tarde. Deberías ir a casa». Antes de que pudieran separarse, el sonido de pasos detrás de ellos asustó a Tom nuevamente. Se dio la vuelta con sorpresa, dándose cuenta de que no debía perder más tiempo. Pero cuando vio que el recién llegado no era Mark, se sintió aliviado, aunque solo por un momento, ya que el recién llegado gritó con enojo. «¿Cuántas veces te he dicho que no rebusques en la basura aquí, mocoso?». Un hombre corpulento con un delantal, sosteniendo un cuchillo de carnicero, se acercó a ellos. El olor a carne fresca le hizo sentir náuseas a Tom. El hombre probablemente era el dueño de un puesto de carne en el mercado. Aunque Tom estaba seguro de que el hombre le estaba gritando al niño, no pudo evitar sentirse intimidado por la expresión feroz del hombre. «Por favor, ayúdame». El niño tiró de la camisa de Tom, haciéndolo tragar. Fuerte, sin saber qué hacer. Le preocupaba el niño detrás suyo, pero no podía negar su miedo al hombre corpulento frente a él. «No te metas, mocoso. Hoy voy a enseñarle una lección a este mendigo». Antes de que terminara de hablar, el hombre agarró al niño, tirando a Tom al suelo. El dolor recorrió su codo cuando se raspó contra él. «Pavimento». Miró su codo y vio sangre saliendo de la herida. De repente, Tom escuchó a los perros aullar al unísono. El ambiente se volvió frío y sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Aunque estaba en una posición incómoda, lo que sucedió de repente lo sorprendió. Miró a las dos personas frente a él, que deberían estar peleando, pero todo estaba en silencio. Como si alguien hubiera detenido el tiempo, Tom pensó eso, si no fuera por los aullidos de los perros de fondo. Entonces, Tom entendió el motivo del silencio y la inmovilidad. El niño, que debería ser débil, lo miraba como si fuera una presa. Sus ojos tristes se volvieron rojos, como si tuvieran llamas dentro. Sus labios se abrieron, mostrando colmillos afilados y un gruñido feroz, como un animal salvaje. «¿Qué demonios?». Tom gritó, empujándose con manos y pies para alejarse del niño, que lo miraba fijamente. Tom se levantó y corrió por su vida, aunque su mente estaba llena de pensamientos confusos sobre lo que había sucedido en las últimas 2 horas. No encontró respuestas. Si pudiera elegir, preferiría no saber nada y vivir una vida normal. Pero Tom no sabía que su vida nunca había sido normal desde el día en que nació. Tom corrió por los callejones, tratando de escapar del niño, pero el otro no disminuyó la velocidad. Aunque Tom tenía piernas más largas, se sentía agotado. Y su mala suerte no terminó ahí, ya que se encontró en un callejón sin salida. Sus piernas se debilitaron y cayó al suelo,
buscando una salida con la mirada. Sus manos tocaron el pavimento frío y el sudor frío corría por sus sienes y cuello. Aunque intentó contener su miedo, al ver los ojos rojos del niño acercándose, su único instinto fue gritar pidiendo ayuda, sin saber si funcionaría. ¡Ayuda! 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 Antes de que la tercera súplica pudiera salir de sus labios temblorosos, una ráfaga de viento como un huracán azotó el suelo entre él y el niño, levantando una nube de polvo que hizo que Tong cerrara los ojos con fuerza. Cuando el ruido inicial comenzó a disminuir, abrió los ojos con cautela y al ver la espalda ancha que empezaba a reconocer, sintió una calidez en el pecho. La confrontación entre las dos figuras frente a él capturó toda su atención. Mark se lanzó hacia el niño con una rapidez que Tong apenas pudo seguir. Aunque el niño, que parecía mucho más joven, le esquivó ágilmente, la experiencia de Mark le dio ventaja. El joven se acercó por detrás y rodeó el cuello del niño con su brazo, inmovilizando sus muñecas como si fueran cadenas. Con la rodilla presionando la espalda del niño, lo obligó a arrodillarse, sabiendo que no podría vencer la fuerza de Mark. No vuelvas a hacer algo así, o tendrás problemas conmigo de verdad. Mark liberó al niño, quien lo miró con odio antes de desaparecer rápidamente de la vista. Antes de que Tong pudiera recuperar el aliento, los ojos severos de Mark lo miraron, haciendo que su respiración se detuviera de nuevo. Aunque siempre había pensado que los ojos de Mark eran difíciles de leer, ahora podía ver claramente la desaprobación por su imprudencia. Pero lo que más le aterraba era la voz en su cabeza que le decía que el hombre frente a él no era humano. Los ojos rojos de Mark, iguales a los del niño, volvieron a la normalidad, mientras se acercaba a Tong. El joven, aún desconfiado, intentó retroceder, pero no había a dónde ir, ya que detrás de él había una pared. ¿Qué eres?, preguntó Tong con voz ronca. Mark no prestó atención a su miedo. Su rostro permanecía impasible, aunque Tong pudo percibir un destello de descontento en sus ojos. «Vámonos». «No». Tong sacudió la cabeza con fuerza, decidido a no seguirlo. Mark ignoró su protesta y se inclinó, extendiendo la mano para ayudarlo a levantarse. Pero al ver la herida en el codo de Tong, sus ojos se oscurecieron. Aunque el entorno estaba en silencio, Mark escuchó pasos acercándose. Maldijo y se movió rápidamente hacia Tong. «No podemos quedarnos aquí», Mark dijo con voz tensa, rodeando la cintura de Tong con un brazo y cubriendo sus ojos con la otra mano. Todo sucedió demasiado rápido para que Tong pudiera escapar. «Déjame ir», suplicó Tong, esperando que Mark tuviera piedad. Pero olvidó que si las súplicas funcionaran, no estaría en esta situación. «Sabes que no funcionará, así que deja de pedir lo imposible». Aunque se sintió molesto por el tono de reprimenda, Tong apenas pudo emitir un sonido cuando una sensación de vértigo y náuseas lo invadió de nuevo. Esta vez, sin embargo, no se sintió tan sorprendido, ya que pudo ver claramente lo que estaba ocurriendo a través de los espacios entre los dedos de la mano que cubría sus ojos. Tong no estaba seguro de cuánto difería la sensación de estar en una montaña rusa de lo que estaba experimentando ahora, pero el hecho de que su cuerpo se elevara rápidamente le hizo sentir un zumbido en los oídos y una sensación de vacío en el estómago que se extendía hasta el pecho. Las luces de la ciudad se hacían cada vez más pequeñas a medida que ascendían, y cuando sus súplicas no surtieron efecto, decidió protegerse cerrando los ojos con fuerza, esperando al menos no morir de un infarto al descubrir que estaba flotando a cientos de metros sobre el suelo, sin saber qué era exactamente la persona que lo sostenía. «Puedes abrir los ojos». Aunque pensó que había pasado una eternidad, en realidad solo fue un instante. La voz grave junto a su oído lo hizo abrir los ojos de golpe y se encontró aún en los brazos de Mark. Se retorció hasta que el joven lo dejó en libertad, aunque no sin dar una orden autoritaria. «Entra rápido». Los ojos de Mark no mostraban ningún signo de estar jugando. Su expresión dejaba claro que no estaba dispuesto a lidiar con más terquedad. Tong miró hacia el edificio frente a ellos, con un letrero que decía «Wana» y una puerta que se abrió para dejar salir a una mujer mayor. «¿Por qué tardaste tanto, Mark?». La mujer parecía preocupada, pero al ver a Tong, su expresión se relajó.
Tuve que resolver algo en el camino. Entonces, por favor, entren. La mujer abrió la puerta más ampliamente. Tong los miró con confusión, recordando lo que había sucedido antes y la actitud respetuosa de la mujer hacia Mark, a pesar de parecer mucho mayor. Sus pensamientos se detuvieron cuando la mujer tocó su brazo suavemente, como para consolarlo. ¿Todavía tienes miedo? Eh... Tong no sabía cómo responder, pero la actitud de la mujer le recordó a la señora Nuan del orfanato, aunque esta mujer era parte del mundo de Mark, lo que le hacía desconfiar. Me llamo Wana. Vamos, entra. Te daré algo de comer. Wana se presentó amablemente, mirando a Tong con simpatía. Al ver que Tong se relajaba un poco, lo guió hacia adentro, mientras Mark ya había entrado, pero aún podía escuchar la conversación. Usar comida como cebo es aún más sospechoso, comentó Mark en voz alta cuando ambos entraron y la puerta se cerró. Yo no soy de usar la fuerza como algunos por aquí, respondió Wana en tono de broma, haciendo que Mark riera suavemente. Era necesario, dijo Mark encogiéndose de hombros, su expresión aún impasible. Pero cuida de él, por favor. Afuera está lleno de ellos. Wana asintió con la cabeza, mirando a Mark con resignación. Al ver el ambiente relajado, Tong habló en voz baja. Voy a volver al dormitorio. La declaración de Tong atrajo la atención de Mark y la señora Wana, interrumpiendo su conversación. La señora Wana fue la primera en hablar. No tengas miedo, te aseguro que aquí estás a salvo y no te asustarás. Como con el señor Mark, dijo la señora Wana, lanzando una mirada de reproche a Mark, como para decir que estaba del lado de Tong. Mark solo rodó los ojos, más exasperado cuando la señora Wana empujó suavemente a Tong para que caminara con ella, y éste obedeció sin protestar como si fuera otra persona comparada con cuando estaba con él. Claramente, un doble rasero, murmuró Mark, aunque en voz baja, pero suficiente para que la señora Wana lo escuchara claramente. Tong observó la tienda de flores y notó que, aunque era una floristería como indicaba el letrero, el ambiente no se parecía en nada a otras floristerías que había visto, que normalmente eran luminosas e inmaculadas. Este lugar, en cambio, tenía un aire misterioso como si hubiera salido de una película de magia. Las paredes estaban decoradas con marcos de madera, con paneles de vidrio que contenían insectos de diferentes tipos, conservados en perfecto estado. Aunque ya no estaban vivos, Tom casi creyó ver sus alas moverse como si estuvieran fosforescentes. La señora Wana sonrió al ver la expresión de Tong, pero él no pudo determinar si era una sonrisa de comprensión o una advertencia sobre la realidad de sus pensamientos. Siéntete como en casa. Voy a preparar un poco de té y unos bocadillos, para Tong, como prometí. La señora Wana dirigió a Tong a una sala cercana. Tong estaba a punto de asentir, pero se detuvo en seco, seguro de que él y la señora Wana se acababan de conocer, y sin embargo ella ya conocía su nombre, al igual que Mark. ¿Podrías explicarme qué demonios está pasando? ¿Cómo sabe la señora Wana mi nombre sin que me haya presentado? Y tú también, Mark. ¿Y qué era ese niño? ¿Cómo es que puedes volar y curar heridas? Tienes muchas preguntas, se burló Mark antes de que Tom pudiera terminar su interrogatorio. ¿Cómo lo haces?, insistió Tom. ¿Estás seguro de que esa es la pregunta? Mark sonrió haciendo que Tom frunciera el ceño con confusión. Porque en realidad quieres saber quién soy. Mark se acercó a Tom lentamente, aunque al principio parecía que Tom no le tenía tanto miedo, el sonido de una deglución nerviosa fue claro para Mark, y eso lo llevó a querer prolongar la incertidumbre de Tom aún más. ¿Quién crees que soy? ¿Tú eres Mark Amarit? Respondió Tom, titubeando tanto que casi deseaba haber mordido su lengua por haber hecho tantas preguntas antes. Pensó que estaba acorralando a Mark para obtener respuestas, pero se dio cuenta de que era él quien estaba atrapado, incapaz de decir nada más. ¿De verdad? Mark rió suavemente, aunque no parecía divertido en absoluto. Pero creo que lo que en realidad quieres preguntar es, ¿qué? ¿Soy yo?